va más allá del relato, porque todo tiene que ver con todo. Entonces es una historia que, por supuesto, tiene, como todas las novelas, distintos capítulos, distintos enfoques, distintas historias, anécdotas, pero hay distintos tiempos, pero hay un personaje principal que va caminando de una en otra. Hay una temporalidad que se mueve, una melancolía, una nostalgia y una necesidad de contar lo callado que de verdad estremece. Así que, señores, pero nosotros estamos presenciales y ustedes nos aplauden, vamos a aplaudir. Bueno, créanse lo que estamos presenciales, los aplausos son los que hablan, porque siempre estamos virtual y como que no estamos acostumbrados a la modalidad de aplaudir. Sin embargo, sí tenemos que aplaudir y celebrar que estamos juntos. Y sobre todo, en este mismo momento queremos abrazarnos a todas nuestras compañeras y compañeros que están conectados, muchos desde el país, desde otros pueblos, está Alexis desde los Estados Unidos. Está conectado. Está conectado. Tenemos una audiencia que estará también interactuando con nosotros a través de preguntas, de comentarios, porque la verdad es que este club es bastante dinámico. Yo digo que Te llamé tantas veces, empieza a anunciarse o a anunciarse en la misma portada, porque vemos aquí a esta niña que regresa a la infancia, y lo vemos en ese mar, sosteniendo, sosteniendo al sol que sube, al sol que se va, a la luna que llega, pero hay definitivamente entre las nubes y esos barquitos de papel el anuncio de que vamos a tener una regresión hacia la niñez. Y también el anuncio de que todas esas rosas que están guardadas, que no permite el mar, que luce calmo, escondiendo de alguna manera la tormenta que hay debajo. Entonces, esta portada anuncia que Te llamé tantas veces, tiene que ver con una mujer que regresa de alguna manera a la infancia, a recuperar la palabra, a recuperar todo lo que tiene que contar, todo lo que tiene que decir, y también a recuperarse, porque a veces la niña nos duele tanto que queremos ser más adultos de la cuenta, nos negamos la sonrisa, nos negamos el juego, y no queremos volver a regresar a ese espacio de formación o formacional del dolor. López, Hemos con esta café con leche. Lectura. Café con leche o batida. Celebrando que nosotros estemos unidos al libro dominicano y a los autores dominicanos a través de una mujer que ha hecho historia en la gestión cultural en República Dominicana. Ha hecho historia porque se ha pasado toda su vida dedicada al libro, a la lectura, a los escritores y a hacer algo especial, que es llenarnos de magia a todos los que estamos con él. Verónica Ascensión. Yo me siento feliz porque el club de lectura, ustedes saben que iniciamos, yo mencioné 14 encuentros y son 16. Es decir que vamos por el número 16. Nos hemos encontrado con 16 escritores de manera virtual. Entonces como que yo estaba muy como asustada, de cómo que me voy a encontrar con este grupo, con mi grupo del club de lectura, después de tantas veces, tenemos casi 2 años, ¿verdad? Trabajando 2 años. Yo desde una mesita en la ciudad con mi compu, al alto, una copita de vino, un quesito, el polo de club de selección y todos ustedes en sus casas. Y interactuando así, pero bueno, ya quise hacerlo porque quise juntarlo con el café literario. El café literario está celebrando
Este es el número 70. Imagínense ustedes que he tenido 77 invitados desde 2013 a esta parte. Invitados especiales, como son escritores, artistas visuales, gente de teatro, empresarios, la gente que hace el día a día de la cultura, fundaciones importantes. Cada invitado ha tenido una connotación especial en el café literario porque ha traído un mensaje especial en sus quehaceres diferentes. Ha sido satisfactorio. Muchas personas me dicen, ¿cómo ha podido tener 77 invitados? Bueno, voy a hacer un libro, porque a través de la foto, como todo está recogido en fotografía, así pude hacer la memoria de las tertulias con Juan Bosch y Pedro Mil. Cuando quise hacer el libro, me fui a los archivos y a través de la fotografía salió el libro. Esa es la importancia de la fotografía, que muchas veces nosotros hacemos las actividades y no le damos la importancia a tener esa foto. Esa foto es primordial. Si no tenemos ese fotógrafo profesional, tenemos que hacerla con nuestro celular, porque a través de la historia vamos recogiendo. Yo me siento un día, ahora cuando vayamos por el Club de Lectura 24, yo recojo mis 24 fotos, mis 24 invitados, las palabras que ha dicho Maribel en cada uno de los encuentros, mis palabras, las palabras del escritor invitado, el poema de Olga Lara, que es un soneto que nos deja a todos, así como nos pasamos como tres días levitando, cuando ella lee ese poema. Entonces, ahí está el libro. Fíjense qué fácil. A partir de la fotografía sale tu libro. Entonces, así puedo hacer el libro de la Federación de Mujeres Empresarias, porque tengo los 4 años con más de 50 actividades, todo con su fotografía. No es fácil, lo que no hay son los recursos para hacer todo esos libros de lo que yo hablo. Es muy bonito decirlo, pero buscar patrocinio, conseguir patrocinio para lo que nosotros hacemos es muy difícil, porque los patrocinios van a reggaetón, al dembow, a todo lo que es tarima. Ir a una institución y decir que tú tienes un libro sobre un café literario, como que bueno, no es esperable. Siempre estamos con las esperanzas. Y aquí está Basilio Bellán, que es un funcionario, y está Vicente Vega de Bruselas, que son funcionarios del Ministerio de Cultura. Yo tengo 35 años diciendo lo mismo y no ha habido tanto. Todavía no ha llegado el Ministro de Cultura que entienda que lo que hacemos necesita registrarse, que quede el registro. Por suerte tenemos al director del Archivo General de la Nación, un gran intelectual, que anda detrás de todo lo que hacemos. Ustedes van al archivo y encuentran el archivo de Verónica Ascensión, porque él me pide todo. En algún momento algo hará, pero está en el archivo, está en el Canal 4. El Canal 4, gracias a la colaboración de Francia de Pérez y Don Ellis, tenemos grabado gran parte de los cafés literarios. Entonces, lo que no se escribe, no queda, se nos va de la memoria. Lo importante del libro es que quedó impreso y que quedó ahí registrado para el país. Entonces, Minerva, a ver si en algún momento tú puedes ser ministra de Cultura. Bueno, necesitamos como una hada madrina que llegue, un padrino que llegue. Y ahí sí vamos a darle a Verónica, son centavos para hacer libros, porque está todo dinero. Entonces yo estoy feliz de estar esta noche aquí y con Minerva. Como tuve la presentación de este libro, que escuché a José Campos Almanza, yo me quedé así impresionada con este libro. Me encantó que el Banco Central, una institución de ese prestigio, haya escogido este libro. Eso quiere decir que es un libro de una gran calidad que el banco quiere tener en sus archivos y dentro de su bibliografía. Me encantó y de inmediato la llamé y la puse en el trimestre, los libros del trimestre. Es decir, enero, febrero y marzo. Creo que contigo cerramos el trimestre y qué mejor. Nos falta el segundo, porque en enero hicimos febrero y marzo, nos falta el mes de abril. Quisimos poner el mes de marzo porque además es el mes de nosotras, el mes de la mujer. Y qué mejor que con una mujer escritora, poeta, hacedora de palabras, para nosotras saber que estamos vivas, que somos importantes, que somos inspiradoras, que hacemos tantas cosas maravillosas a través de la literatura y de la música. ¿En qué quise dedicar el día?
nominar a ti en este club de lectura. De tu libro va a comentar nuestro querido Basilio Belial y Maribel, y también algunas invitadas que están aquí, que siempre en el club de lectura tienen sus palabras para comentar. Pero este libro me encantó, me hubiera gustado escribirlo a mí. Yo encontré ahí muchísimas de esas historias, pero cuando yo te llamé tantas veces, a veces se me fue la cabeza. Decía que tú estabas llamando a René Luis. Eso fue lo que me vino a la mente. Ella está llamando y me fui una vez a buscar los cuentos uno por uno, a ver dónde me encontraba, porque yo me imagino que tú lo has llamado mucho. Y bueno, a los que no saben, René de Rico, del mundo del padre, de Minerva, un ilustre escritor dominicano, que dejó una huella imborrable, porque ¿quién de nosotros no ha leído a René de Rico? Y que Minerva entonces ha tenido la gracia, la oportunidad de hacer una fundación en su honor, y que hay una cátedra también en su honor. Entonces es una nueva actividad que se suma allá a la Minerva escritora, intelectual, poeta, en reservar ese espacio para su padre, para el recuerdo. René, bueno, para René había que hacerle un café literario de eso, porque hay demasiado que hablar, ¿verdad? Basilio, de René Disco, un escritor que es parte de la formación intelectual del pueblo dominicano. Y me alegro que esté aquí. Ay, muchísimas gracias. Me encanta. Muchísimas gracias. Y cuando me dijiste que había invitado a Basilio, me quedé la verdad que esto va a ser una cosa maravillosa. Y con Maribel, y sé que tiene, y una amiga que siempre nos manda, siempre nos envía sus trabajos que Maribel va a ir diciendo. Bienvenido, Flavio Darín, el príncipe consorte y con suerte. Yo soy representador también. Sí. Y su hija, gracias por la noticia de que va a ser iglesia. Así que no se van a exterminar las diferencias. Bienvenido a cada uno de ustedes. Yanina, toda Francia, Olga, Isel, Olguita, Varinia, Nuri, María Cristina, gracias. Creo que a todos, ¿verdad? Y ahí, por ahí, nuestro querido Fausto Rosario, bienvenido. Fausto me escribió y me dijo, ahí llegaré. Y aquí está, lo único que llegó trajeado. Digo, como a una gran ceremonia, gracias. Y también los dos Hochi, que son parte de nuestra familia de este club de lectura, Hochi Mármol, que está conectado. Sí, y Hochi Herrera, que está en Estados Unidos, esperemos que también se pueda conectar. Así que bienvenido. Gracias por estar aquí en Madrid, ¿verdad? Gracias por estar aquí esta noche en este abrazo caluroso a pesar de la lluvia llegando. Gracias. En apoyo a Bueno, es importante mencionar a los patrocinadores, a los que hacen posible estos encuentros. Le agradecemos al Banco Popular Dominicano, Odessa, Duranza, Rita Joyas, Duranza S.A., Rita Joyas, Cristal de Mar, Santuario, y también a los medios de comunicación por su apoyo y cobertura. Y a Cathedral International School. ¿Lo dije bien? Bueno. Yo soy de Monteplata, no aprenda. No tengo muchas esperanzas por esa parte. Bueno, yo escribí alguito, porque me dijeron que Basilio era el presentador oficial del libro, entonces yo no me juego con eso. Te llamé tantas veces. El título en sí mismo es portador de una significación evocadora que enuncia un amor y una especie de ausencia irreversible, aún antes de traspasar la portada y las primeras páginas de rigor que anuncian que se está en un libro de tomo y lomo, ya ha nacido en el lector la curiosidad que produce pensar por qué llamó tantas veces y por qué en ninguna de esas oportunidades recibió una respuesta. Las nubes evocan un limbo y los barquitos de papel nos devuelven a esos inolvidables e interminables momentos de juego de la infancia. Sin embargo, el mar, que baila un bolero con el viento,
no es el mismo de su pecho. Sus tormentas no ven la luz, se detienen en su garganta, la dejan muda por años, hasta que por fin es capaz de reconocer que llamaba en vano. No cuestiona, sino que simplemente recuerda. Te llamé tantas veces. Mas el llamado que nos hace Minerva nos lleva directamente a nuestra propia infancia, porque su historia no difiere mucho de la nuestra. La mireña es usted. Aún en otros contextos, todos de alguna manera vivimos lo mismo y nos vimos atados a tradiciones y también a omisiones. Temas universales tratados desde la individualidad, el miedo que es inherente a la humanidad, pero en la narrativa intimista y personal de Minerva, su miedo se convierte en el nuestro, o por lo menos nos lleva a la casa de la infancia y sus recovecos. Todos jugamos a que nadie descubriera dónde estábamos. Es que en nuestra inocencia no podíamos saber que el tronco del árbol dejaba al aire la mitad de nuestro cuerpo, o que las ramas eran casi transparentes, que el muro que nos escondía de un lado nos dejaba por 3 partes al descubierto. En un extraño sentido de imaginación, en la niñez siempre intuimos secretos tras las paredes. Queremos traspasar una puerta, abrir un cajón, que le daría respuesta a las inteligibles voces que se apagan cuando los adultos nos ven. Claro, todos soñamos con un tesoro. En su caso, el tesoro apareció y se puso las joyas, sueños que a pocas se nos hacen realidad. Más que un libro de relatos, las historias reunidas que te llamé tantas veces tienen la cohesión y la coherencia de una novela. Un tema central, una narrativa que a veces se interrumpe, pero que siempre encuentra la continuidad narrativa de una novela. No solo en el estilo, sino también en la unidad que constituye la nostalgia y ese personaje invariable de la niña. Es difícil no buscar detrás de lo leído bordes de la realidad, y al leer sobre la imagen de la casa de su madre, y al leer sobre Trujillo en la casa de la abuela, me recordó una anécdota de su abuela, tía América, de que la casa de su madre se mantenía cerrada porque no tenía en su casa la famosa placa de aquí manda Dios y el jefe. La familia de Minerva no es pasiva. Es bisnieta de Federico Bermúdez, nieta de América Bermúdez e hija de René del Risco. Una familia de gente inconforme con lo mal hecho y promotores de valores patrios y en defensa de los derechos, tanto personales como sociales. Indudablemente, recuperar a la niña Minerva nos hace respetar y querer mucho más a la Minerva autora, a la Minerva adulta, a la Minerva reconciliada con su pasado, con lo que le tocó vivir consigo misma y con su presente. Muchísimas felicidades. Inmediatamente vamos a escuchar la presentación oficial. Te llamé tantas veces, el académico, escritor y poeta Basilio Belliar. Un aplauso para Basilio. Bueno, la presentación pues ya lo hizo Maribel y yo. La idea era hacer un conversatorio. Y a veces me gusta más una modalidad que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Y es de dialogar con el autor. Debemos hacerlo así, hablar con Minerva. No, pero vamos a hablar. Eso es. Vamos a hablar. Pero yo voy a hacer una entrevista, sí, para que nos contara la experiencia de lectura, cómo ella escribió su libro, ¿no? Cuando se puso a circular este libro, fue justo precisamente con Víctor Mío, ¿no? En el Banco Central, creo que fue en noviembre, 12 de noviembre, el libro de ensayo, y uno de lingüística, también dice de y yo recuerdo haber leído de inmediato el libro de Minerva, creo que en
la noche, de un tirón, y se lo comenté al día siguiente. Llamé tantas veces, creo que no es una broma con el título, la había llamado, y lo que yo sentí en ese momento, y se lo comenté a ella, no puedo expresar aquí, es decir, una percepción de una autora que está escribiendo un libro que yo sentí que a ratos parecía una novela infantil o cuentos infantiles, y es porque el personaje narrador casi siempre es una niña o un adolescente, o es una persona adulta que hace viajes retrospectivos hacia el pasado, ¿no? Yo no sé por qué pasa eso con la narrativa y no pasa así con la poesía. En la narrativa siempre estamos regresando a la infancia, porque parece que los hechos, la memoria, que es la materia narrativa de la novela, del cuento, del relato, siempre fluyen y nutren la narración, o el tiempo de la narración más bien, porque el tiempo va a ser que va a permitir el fluir de la conciencia del narrador, ¿no? En este caso. Y eso no pasa con la poesía, porque la poesía, yo diría que el protagonista de la poesía es el presente, porque en la poesía no hay hechos, no hay pasado, a menos que sea la poesía épica, porque ella era en la antigüedad. En la narrativa no pasa eso. Siempre que nos sentamos a escribir un cuento, siempre lo que hacemos es eso, ¿no? Una aventura en el tiempo hacia el pasado, y casi siempre hacia nuestro pasado. Es decir, que toda tentativa de escribir narrativa es un viaje a la infancia, ¿no? Al paraíso de la infancia, como dice José Alcántara, en un comentario de la solapa del libro, que trata bastante bien. Bueno, al principio Maribel decía que no es un libro de cuentos, sino una novela. Yo creo que sí, hasta cierto punto, ¿no? El concepto también de novela se lo pone el autor. Decía Camilo Cela que una novela es un libro sobre la portada con la palabra novela. Novela, pues es una novela, ¿no? Va a depender de lo que diga primero el autor, si es una novela o si es un libro de cuentos. Yo creo que es un híbrido. A veces hay textos que son microrelatos. Se lee como microrelatos. Hay algunos cuentos que son breves, otros un poco más largos. Pero no hay como así un hilo conductor en el que los personajes se repitan, que haya una genealogía de los personajes. Eso yo creo que no lo vi, y en ese sentido no me parece tanto una novela. A veces parecen textos muy autobiográficos, y en gran medida algo que está muy de moda hoy en día, que es la autoficción. Yo no sé si lo mencioné antes, que es, ella hace mucha autoficción en este libro. Y hay muchos elementos que a mí me sorprendieron, la proeza narrativa de este texto. Y es el dominio del lenguaje, sobre todo la sensualidad del lenguaje. Es decir, que este va a ser un libro que lo lee, aún no sabiendo que primero es poeta, sabe que detrás hay una poeta, ¿no? Hay un trabajo con las imágenes, con la imaginación, y hay como una especie de pulimento de la prosa que fluye, pero también hay un cuidado en la articulación y sobre todo en la pasión y la emoción con que ella describe, y sobre todo con que cuenta, ¿no? Por esa razón, en la prosa de este texto va a ser prosa narrativa. En gran medida también pudiéramos decir que son poemas en prosa, ¿no? Yo creo también. Que son textos poéticos, breves, algunos, otros no tan breves, pero que auguran o que prefiguran el nacimiento de una narradora potencia, pero de una narradora también que tiene una gran experiencia de lectura. A veces parece que uno está leyendo una autora que tiene influencia de Cortázar, de cuentos breves de Cortázar, cuentos digamos que hasta cierto punto yo creo que convergen en este manejo de textos. El paisaje rural, costumbrista, no en la tónica folclórica, pero sí de esas imágenes que quedan grabadas en los niños, los jóvenes, cuando aún viviendo en una ciudad, pues van a los campos, ¿no? Y marcan en gran medida la sensibilidad infantil. Y algunos entonces se justaponen con otros textos que son más bien de carácter urbano, o carácter, digamos, sociorealista,
y en cierto modo yo creo que es el discurso que experimentan todos estos textos de que lamentan las raíces de Minero de Cristo. Me parece que se insertan dentro de la tradición de una pontífica emergente, poética, que entra en sintonía con una vertiente o digamos con un hilo conductor, con un pulso narrativo que está permeando la narrativa de otros países, del Caribe y de América Latina. Y eso se demuestra que Minero lee también a muchos autores y también lee a muchos autores, sobre todo narrativos. Y por esa razón nosotros vamos a ver cómo sus recursos, sus procedimientos narrativos, muchas veces trascienden los que se han usado en nuestra tradición. Y otro elemento importante también que es bueno destacar, y es que Minero lee en inglés, que habla inglés, y eso también se puede decir, que como esa experiencia de lectura en otra lengua, en gran medida se traspasa en el curso narrativo, en la sintaxis, aún en español, cuando es influida por otras lenguas, en este caso el inglés, esa precisión, ese pulso, en la forma, en el estilo, en la sintaxis, siempre sin olvidar ese tono poético que participa, que la acompaña y que vigila y como que ilumina siempre su prosa narrativa constantemente, ese pulso, ese tono narrativo, que es tan importante en los narradores, ese tono lírico, que es propio incluso de los grandes narradores, de las grandes proezas narrativas, de los grandes libros, García Márquez, Proust, Faulkner, etcétera, que han trabajado en la narrativa, pero no sin caer en la trampa de que, como dicen algunos narradores, incluso un narrador dominicano, que cuando me preguntan que por qué ella no escribe poesía, dice que está en su prosa. No, hay que contar, hay que narrar. La característica esencial del cuentista, del novelista, es contar. Ahora, la forma en que lo hace puede ser poética. No significa eso que yo voy a poetizar constantemente en una novela, un cuento, porque entonces se convierte en una trampa y que paraliza y que se hace que también no cuente. Y la meta y el meollo de toda prosa narrativa es contar una historia, que las historias se crucen, se dan, y que haya un fluir constante de la historia, de los hechos, a través de toda la estructura, llámese del cuento, del relato o de la novela. Así que yo creo que con esto yo felicito a Minero por será mucho más robusto, mucho más fuerte, y espero que mucho más fuerte. Muchísimas gracias, Basilio, por tus palabras y por tus palabras. Y a Verónica por invitarme esta noche a compartir con un círculo de lectura y con el café literario. A Maribel también por tus bellas palabras lindísimas. Con Maribel siempre quiso entrevistarme. Cada vez que me veía me buscaba y yo no me dejaba. Me acuerdo la última vez fue en San Pedro de Macorís y ella entró a la casa de mi abuela y me buscó y ahí fuimos hasta el cuarto y yo me escabullía porque ella quería hablar de papi y para mí siempre ha sido como un tema ahí un poco difícil que ya yo superé. O sea que aquí estamos, María. Puedo hacer una entrevista hoy. Mira, esta tarde Verónica me llama como a las 3:30 de la tarde y me dice, tus palabras, llévalas escritas, porque yo tengo un poder para la prensa. Verónica, yo no tengo palabras. Yo pensé que esto era un conversatorio, ¿no? Conversar con todos ustedes, que han leído el libro. No obstante eso, en el carro, yo dije, déjame yo escribir algo por si acaso. Que se trata sobre mí, sobre cómo yo he logrado este libro,
en muchas cosas ha coincidido con lo que tú has dicho y con lo que ha dicho Basilio. Son 2 páginas, imagínate, yo la venía escribiendo en el carro, rapidísimo, en el mismo libro. Excelente. Ese es un libro histórico. Exacto. Sí. Entonces, Para que no se me olvidara todo lo que yo me quería decir, no, por eso lo escribí. No, no creo. es un cuento este. Yo digo que para mí escribir es meterme en la historia. Esa historia que pudiera ser la vida de otro, tu vida, la tuya, la casa de otros, la cama de otros. Entro a la historia y yo camino con la gente, con los personajes. Yo camino, yo los veo. O sea, yo los veo y yo veo cómo se desenvuelve todo. Y lo difícil es salirme de eso cuando tengo que salir. Es sumamente difícil. Porque yo veo cómo incluso el mismo personaje me conduce a decir lo que yo estoy narrando. O sea, es el mismo personaje que lo hace. Es una cosa que hay que sentirla para entenderlo. Es como si estuviera viendo una película a la que le faltan las palabras y yo le estoy poniendo las palabras. Eso es lo que yo hago. Yo veo una película que está aquí dentro de mí, en mi imaginación, en lo más profundo de mi ser, y le pongo palabras. Entonces, por ejemplo, los que leyeron este cuento, ese perro con el bozal que choca en la vitrina, yo veo, o sea, yo lo veo el perro, o sea, yo lo veo, está ahí el perro con el bozal, está la señora que en el aeropuerto que perdió al tío y que ella está dirigiendo desde el aeropuerto cómo lo van a enterrar y quién lo va a enterrar, o sea, yo oigo todo eso. Lo veo desde el lugar donde yo estoy escribiendo. Todas las imágenes que imagino que pudieran estar pasando en algún lugar del mundo, a alguien en el mundo, es lo que yo escribo. Escribir es una manera de vivir para mí. Yo vivo las historias de otro, vivo la vida de otro de una manera. Siempre ha sido así. Yo recuerdo cuando siempre he vivido fuera muchos años, entonces he tenido que estar en aeropuertos mucho tiempo, esperando y en los aeropuertos es una cosa terrible. Sí, se escribe y se lee. Entonces, no, yo no escribo ni leo en los aeropuertos porque no tengo como la tranquilidad para eso. Yo observo a la gente y me la imagino que estará señora, ¿qué será de la vida de esa señora? Y empiezo a elucubrar, ¿verdad que sí? Inmediatamente, ahora con los celulares, yo lo que hago es que grabo, para que no se me olvide cómo era esa señora, o lo que yo me imaginé de esa señora que podía estar haciendo de su vida. Entonces, esas son parte de las cosas que yo descubro en la literatura. Porque el mundo no soy solo yo. O sea, el mundo no soy. Yo no me puedo ver a mí misma y contarme a mí misma solamente, pero son las historias, como decía Basilio. Hay realidad, pero hay mucha ficción. Hay mucha ficción. Que sin la ficción yo no hubiera podido lograr este libro. Y que al lado de, o sea, por ejemplo, que al lado de mi casa, la casa de mi imaginación, yo estoy oyendo a las 3 de la mañana una flauta, que la oigo, de verdad la oigo, aunque no exista. O que de repente oigo un disparo y la gente afuera, y el bullicio, el murmullo, y mataron a este individuo, todo eso yo lo puedo oír, yo logro oírlo, escribiéndolo. Entonces, pero todo eso está en mi imaginación y no hay forma de yo poder dejar de escribirlo. Esas son las cosas que pasan, como los gatos tuertos en
en el cuento de El eclipse de Lucía, que duermen con Rothschild, como el sonido de esas voces de hombres que hablan en otras lenguas. A eso yo me refiero a los invasores del 65, ahora que hablamos de guerras. También está la memoria. O sea, está la imaginación, pero también está la memoria, como decía Basilio. Son esos pedacitos de recuerdos que se van transformando hasta que incluso llegas a creerte que la historia real también puede ser ficción. Y posiblemente lo sea. Posiblemente se ha transformado tanto en la memoria que puede ser eso que tú crees que era una realidad, puede ser que haya sido a través de los años inventados. Entonces, o tal vez puede ser al revés, que lo que has inventado sea tan real como lo que has vivido. Los olores, los colores, las formas, los sonidos. Todo eso me lleva a contar historias. Los rostros me llevan a contar historias. El personaje de otro cuento me ha llevado a contar otra historia, como pasó en Te llamé tantas veces. Tú no lo percibiste, pero sí. Hay personajes ahí que están en otros cuentos. Ahí hay varios personajes de otros cuentos. Se desarrolla en la casa de otro cuento, pero es un cuento distinto. Incluso se desarrolla en otra época, en otro tiempo, En otra dimensión. Tú haces juego con los tiempos, ¿no? con una ciudad atormentada. En ese cuento que decía Basilio, que él juraba que yo estaba ahí. Con ese cuento yo descubrí un Nueva York distinto al que yo había dejado 2 meses atrás, antes del confinamiento. En esa narración viví lo que pudo haber vivido, si no es porque el destino me trajo a Santo Domingo una semana antes, y no pude vivir el Nueva York que yo cuento. Y decir que escribí ese cuento con tanta intensidad que lo lloré, tal como si lo hubiera vivido. Es que escribir es vivir definitivamente. Eso es lo que yo pienso. Eso sí. Sí, con esos personajes. Vacío. Yo no soy escritora, pero con tantos años alrededor de ustedes ha pasado miles de libros. Yo he tenido que leer. Y entonces uno crea una percepción con la literatura. De ese libro que cuando tú lo agarras, como que te sucedió con este, que tú dices, pero ¿cómo se explica eso? Esa percepción que tú dices, pero ¿cómo lo escribió? Pero es una verdadera escritora, eso me sucedió con Minerva. Y esto está vinculado, que ha tenido que leer mucho para poder escribir así. Porque esa es mi experiencia. Cada vez que tengo un libro que me agarra, es de un escritor que es mucho lo que ha caminado y lo que ha leído. Pero tenía tu sí. Parte de lo mucho que yo he leído se lo debo a Basilio, que me invade el WhatsApp de libros y de artículos. Minerva, no. Sí. Yo pienso que eso sí, ese es el libro de una lectora, ¿no? Por eso Minerva es una escritora tardía, todavía fue una gran lectora, ¿no? Y una cosa que sorprende es de su prosa, que pude observar, es la limpieza, ¿no? La perfección, ese pulso, que no es farragosa, que no es ampulosa, sino que es bien elaborada, sobria, sí, sutil, la puntuación precisa, es algo que revela que es una gran lectora, que es una observadora, y sobre todo que es una gran lectora de narrativa, como ella siempre ha dicho, leer más narrativa que poesía, pero es una gran lectora, y yo creo que también ese es el libro de una gran lectora. Borges dijo que otros se harten de las páginas que han escrito yo de las que he leído, una frase famosa, ¿no?
Pero el trabajo que, retomando lo que lo que ha contado ahora Minerva, el tema de cómo la imaginación le ha permitido a ella jugar un poco, ¿no? Con la ficción, con la realidad. Otro personaje que también yo olvidé es el diálogo con la abuela, ¿no? La abuela, las abuelas que nos cuentan historias, los abuelos. Ese es el origen de la gran literatura. Acuérdense que García Márquez dijo que eso que él contaba eran los cuentos que le había contado su abuela. Y cuando la abuela le contó, le empezó a leer La Metamorfosis de Kafka, dice, una mañana Gregorio Sáenz amaneció convertido en un doloroso insecto. Digo, no, pero si eso es literatura, eso es una novela, yo voy a ser escritor. Dicen que de ahí empezó a escribir novelas. Rulfo siempre confesaba eso. ¿Por qué tú no escribes más cuentos, más novelas? Y dice que era que la vieja que le contaba las historias había muerto. De todas esas historias que él contaba era que se la habían contado. Esas cuentan cuentos, cuentan historias, cuentan anécdotas de los campos, de los pueblos, eran fundamentales para crear una vocación del narrador. Y eso combinado con la lectura, obviamente, es muy importante. Y por esa razón, en Minerva hay esa... Yo sé que hay, que está en ella el germen de muchas tramas y sobre todo de muchas anécdotas que ella puede convertir luego en cuentos, más cuentos, más novelas. Sí, recreando todas esas historias, esos diálogos, porque también hablar con los viejos es hablar con el pasado. Yo creo que sí. Por eso dicen en África, cuando se vuelve un anciano en una biblioteca. Lo que pasa es que uno no puede contar así directamente lo que nos cuentan los abuelos, los padres, porque entonces todo el mundo sería escritor, ¿verdad? Luego ahí interviene entonces el talento narrativo, ¿verdad? La cultura, el dominio de la lengua, el dominio de la técnica, y una serie de elementos que hay que trabajar, que se consiguen, que se conquistan con la práctica, con el ejercicio, con la escritura, ¿no? Escribir es eso, me parece que ya escribir para escribir. También, como los dibujantes, los pintores, tienen que hacerlo todos los días. Lo digo por clic, un día sin una línea. Así también tiene que hacerlo el escritor. Ustedes conocen la anécdota de Flaubert, cuando él escribió la novela. Él duró muchísimos años, 5 años escribiendo la novela. Sí. Y cada página la reescribía 5 o 10 veces. Y cada vez que escribía una página la leía en voz alta, en una habitación donde se paseaba. Porque él decía que había que encontrar lo que él llamaba mot juste, el modo justo. Mot juste. Sí, perdón. Que es la... ¿Por qué lo hacía él? Porque él decía que la poesía tiene una larga tradición y la novela no. Entonces él quería poner a competir la novela con la poesía. Entonces, por eso esa novela es una novela moderna, dice Dios, la novela moderna, muy bien escrita, muy bien elaborada, parece escrita por un poeta, porque él quería siempre buscar ese modo. Y decía que ese modo justo existe y hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Ese modo es justo, la palabra exacta. La palabra exacta. Y eso fue lo que hizo. Sí, entonces él lo que hacía era que leía en voz alta cada página para oírse a sí mismo. Ustedes saben que cuando uno lee en voz alta, uno se escucha a sí mismo y puede memorizar lo que se escribe. Acuérdense que cuando queríamos aprender algo de botella en la escuela, lo hacíamos en voz alta. Muy buena técnica. Sí. Todo lo recordamos. Todo lo recordamos. La lectura en voz alta era lo que existía antes. Leer en voz baja, así, sin moverse uno así mismo, no existía antes. Eso nace cuando San Gregorio vio a San Ambrosio leyendo solamente moviendo los labios. Eso sorprendió. Era la primera vez que veía a una persona leer. Todo el mundo antes leía en voz alta. Por lo tanto, cuando salía en voz alta, la gente desarrollaba más la memoria y podía escuchar la musicalidad de las palabras. Pero es que antes, acuérdate que la literatura se vino a escribir mucho más tarde que la oralidad. Claro. Todo empezó con los juglares y contando las cosas de pueblo y lo que hace Homero es eso, recrear todas las leyendas. O sea, la escritura está al día. En la oralidad, claro. Sí. Es parte de la oralidad. Por supuesto que sí. Sí es. Excelente la palabra, yo me parece. Sí. Acordamos de Chile en esa cocinita con esos sabores. Minerva, tú lo disfrutaste como si estuviera comiendo. Sí, en esa cocina me da con un sabor a horneado, y los ahí sí.
Vamos a continuar con Maribel. Maribel, por aquí. Tenga un ejercicio nuevo. Sí, vamos a yo quería, Maribel, que como es una tertulia, no es una conferencia magistral, es una tertulia, nos van a traer un vinito para que vayamos tomando un vinito lo que vamos conversando. Eso no lo más Oye, ese que eso estaba En ese momento se puede decir que la conversación va así conversando. podemos hacer la pregunta y vamos compartiendo. Les hemos listado los conectados para que Ah, vean. está. ok. Sí, claro. Ahí están. Muy bien, muy bien. Lo vaya. Tú lo puedes leer conmigo. Ah, bueno. Tú eres parte del club de lectura. Ayudante del club de lectura. Porque hay muchas personas que pueden también. Que van a opinar. Claro, claro, tenemos a Sí, yo lo que decía Usted está listo para Cristina. Vamos a leer y Ya tenemos el agradecerle Sí. a las personas que están conectadas por Zoom, que tenemos un buen grupo. Sí, así es. Tenemos conectado a Alexis Betancourt, a Kidia Díaz, Gregory Álvarez Jacobo, Luis Veras, Paola, Rita Milosi Soriano, a Rosa Roa. Tenemos acá a Rosalía Álvarez, Rosario Espinal, Virginia Espinal, Yolene Castillo, Carmen Francisco, Indiana Luciano. Para todos ellos, muchas gracias por su conexión. Aplausos para ellos. Qué bien, qué bien. Bueno, Sí, claro. Claro, estamos aquí. Deben pasar el micrófono. Sí, venga. Perdón, yo quiero decir algo Siéntese ahí, sobre este libro, porque yo tuve el privilegio de leerlo tan pronto salió el libro. Mira por la compañía. ¿Me puedo sentar aquí? Ahora es un poco sentador. Ay, perdón. Te cayó otra cosa, Maribel. Te llamé tantas veces, a mí me causó una primera impresión al momento de entrar en el libro, y la primera impresión es que estaba frente a una poeta y con una poeta, porque los textos iniciales son más poéticos que cuentísticos. Entonces era como la autora, a mi parecer, estaba buscando en el libro o para el libro una identidad que la encuentra ya con los cuentos que son sólidos, bien estructurados, bien concebidos y que tienen el punto cumbre para mí en el cuento que se titula Culí, que me parece la expresión, digamos, más fuerte, más sólida, aunque quiero decir que después de Culí está el libro A la psíquica, que para mí fue el cuento más conmovedor y que yo sentí que la autora me llevaba de la mano por una parte íntima, por unos caminos, por unos lugares a los que yo jamás tenía o tuve nunca la oportunidad de llegar, a donde yo jamás tenía la oportunidad de llegar, y la única manera de hacerlo era de la mano con la autora Minerva, que me conducía por terrenos verdaderamente sensitivos y al mismo tiempo históricos, además de poéticos, porque creo que es el cuento en el que Minerva se expresa más íntimamente y en el que ella logra describir una vida, una situación que nadie pudo describir, aunque es ficticio, como ella lo ha hecho. De manera que me parece una riqueza impresionante. A la cieguita. La cieguita, sí. Yo siento que obviamente es una época 1971, 72, 1972, es una situación absolutamente distinta. La edad que tenía Minerva no podía interpretar, sino ficcionar sobre la salida, las personas que se mueven, el estado de ánimo de la persona con la que ella participa, el sentarse en la máquina de escribir, que uno supone, claro que sí, por supuesto, y no estoy haciendo spoiler aquí, como dicen, no, es la máquina de René. Entonces,
me parece que es un cuento muy íntimo, muy especial y que yo entiendo y asumo como la obra cumbre de este cuento que ya me tantas veces. De modo que yo honestamente te felicito. Ay, gracias, gracias. Déjame decir algo. Ese cuento, fue el primer cuento que yo escribí, o sea, para publicar. Lo escribí en el año 2016, no, la feria del libro que se dedicó a Papi fue en 16, ¿verdad? En el 2016, porque No, en el 17. Me invitaron a hacer una presentación sobre mi papá. Yo todavía, como le decía Maribel, todavía yo estaba muy vulnerable, ¿no? Y lo que hice fue, yo tengo que escribir algo que me saque todo esto, algo que hacer catarsis. Entonces, me tomó una semana escribir ese cuento, me tomó una semana madrugadas, donde yo la mitad de la noche me la pasaba llorando y la otra mitad escribiendo. Sí, porque yo, lo que te digo, o sea, yo para escribir, yo me imagino las cosas y yo creo que es verdad. O sea, yo creo que es verdad lo que está pasando. Eso que narro en ese cuento, yo lo viví como si fuera verdad. Realmente, yo no te puedo decir otra cosa porque es así. Una vivencia. Fue verdad. Entonces, sí, exacto. Una Entonces, ficción verdadera. eso fue muy importante para mi sanación con relación a... Otra impresión que puedo decir también es que como el primer cuento se llama La Portada, es como la primera plana, y el segundo cuento se llama Página 1, bueno, es una periodista. Vamos a entrar al mundo del periodismo. Era el título del programa. Sí, entonces, obviamente yo me preparé para eso, pero qué diferencia, qué contraste entre esa versión periodística de la realidad y este libro, estos textos poéticos inicialmente y luego estructuralmente cuentos bien sólidos que yo creo que tú debes continuar. Aparte de lo que me conmovió el cuento del reloj. El cuento del reloj es un cuento de una infancia, es un cuento de unas memorias, es un cuento de unos artilugios y de una relación entre dos personas muy adultas y una niña un poco traviesa que destroza de alguna manera una especie de relojería muy bien preparada por personas mayores. De verdad que también me gustó. Muchas gracias. Oye, pero ¿por Estaba calladito. Testimonio de un lector agudo. Su presentación. Bueno, yo tengo muchas preguntas para Minerva, pero vamos a darle salida a las participaciones de nuestras compañeras. Este es de Aspasia. Aspasia Ramírez de Gómez, que no ha podido estar aquí porque a su esposo le condecoran en los Estados Unidos. La Universidad de Una Illinois. prestigiosa universidad, él es nuestro pasado gobernador Rotario, y ella es una de las contertulias que más trabaja en el club. Se baja con esos libros y hace cada mes un trabajo bellísimo que siempre, y ahora como no puede estar por el mío, me dijo, yo me voy de viaje, pero entrego mi apreciación de este libro. Comentario del libro Te llamé tantas veces. Nuestra existencia está llena de vivencias, experiencias vividas. Muchas veces esas vivencias se entremezclan con sueños que nuestras mentes quieren disfrutar con deseos de que se hagan realidad. Es así como la autora de Te llamé tantas veces nos relata su trayectoria, que abarca desde su infancia hasta la adultez, pasando por una adolescencia llena de recuerdos que ella narra tiernamente a base de frases amorosas, donde aparecen momentos felices y tristes,
reflejando épocas de acontecimientos que dejan algunos de ellos dolorosas cicatrices y otros llenos de alegría, los cuales nos entretienen por la sencillez y cotidianidad de su escritura. Ella nos deja muchas lágrimas que brotan y se convierten en vapor silente del tiempo, donde como una hada encantadora, ella se hace protagonista de bellos relatos panorámicos, hogareños y familiares. Todo esto manifestado a través de metáforas preciosas, llenas de colorido y contenido refrescante, confirmando en toda su escritura lo escrito por el prologuista de su obra, Gonzalo Mayarino, que nos dice: Minerva busca toda la maravilla y la desolación de la creación a través de sus palabras, agregándole yo que ella lo hace porque, siendo una artífice de esas palabras, rejuega con las técnicas literarias. A medida que leía sus narraciones, específicamente en sus inicios, veía la analogía entre ella y el escritor Gabriel García Márquez en su obra Vivir para contarla. Ambos narran las casas donde vivían sus abuelos y que ellos frecuentaban, describiendo sus espacios físicos, la huerta bien plantada y un corral, donde vivían los chivos en comunidad pacífica con los cerdos y las gallinas, coincidiendo ambos en las habitaciones que pertenecían a sus respectivos abuelos, donde estaba la orfebrería o taller de trabajo de ellos y que le estaba prohibida su entrada, muy especialmente a las mujeres, costumbre que según García Márquez se basaba en la cultura caribeña. En el desarrollo de su escritura, Minerva aparece como un duende travieso que se esconde y se asoma, haciendo diabluras de niña o adolescente curiosa e inquieta. Según mi humilde parecer, el capítulo final del libro, cuyo título es compartido con el del texto, es lo que la autora quiere dejarnos como estampa y razón de su escritura. El protagonista de dicho capítulo es un cocuyo que emite rayos luminosos. Minerva se aferra emocionalmente a él y quiere encajarlo, pero dejarlo respirar a fin de evitar que desaparezca o perezca. Su alma de escritora tiene sed de esa luz protectora que ella desea se impregne permanentemente en su mente y en su sentir para disfrutar de su presencia y de su fortaleza. Ella siente la necesidad de llamar y captar insistentemente la fuerza de esa energía que esos rayos, quizás el sol o la luna, le robaron en un atardecer lejano, pero que para ella tienen una historia. Plasmado lo dicho por Rafael La Antigua, José Rafael La Antigua, en un artículo publicado en un diario matutino, deseo reproducirlo para estructurar el asidero de mi criterio hacia mi conclusión final. Y cito: el novelista o escritor intelectual va a revertir la encomienda del relato y se internará por sus intersticios para dejar fluir el nudo que su mente en ebullición busca desatar, reclamando que salga a flote la realidad, que invada y que intentará ajustar al reto que asume. Termino la cita. Es aquí donde la autora utiliza el contenido de esas frases para escoger esa hermosa y profunda portada, donde se reflejan todas las etapas vividas y compartidas por ella, queriendo así desatar ese nudo mental que su infancia inquieta, plasma en un barquito de papel, su adolescencia dibujada en esos avioncitos que flotan en el aire, de sus infinitos pensamientos y que vuelan dentro de su mente, buscando esa luz que tanto desea, elevándose en las nubes de un cielo, quizás en un amanecer o en un atardecer, el cual contiene un sol cuyos rayos e imagen se reflejan en un mar que duerme tranquilo, pero tiene olas que llevan y traen grandes recuerdos. Ay, qué Muy hermoso, una belleza. Una belleza. Ella siempre escribe así, para cada una de nosotros. Es una maravilla. Lo que seguimos y ahora seguimos. Con la alegría de vivir y compartir. Brindamos por la literatura, por la literatura. Bueno, Minerva, Aspasia también se refirió a la novela. Con el perdón de Basilio. La novela bien. Como cuentos. Sí, yo quisiera. Ok, vamos a hacer el brindis y luego empezamos. Como ustedes quieran.
¿Qué van a hacer? No, podemos continuar y hacemos otro brindisito para que llegue los Digo, porque, a ver, no, Bueno, pues no quieren hablar. venga, siéntese aquí. No, hombre, no, yo me siento, yo me quedo aquí, yo hablo altísimo. Yo hablo altísimo, miren. Dice Vega de escritora. Yo verdaderamente, cada libro creo que debe dejar una impronta, debe dejar algo que te haga recordarlo después de muchos años. Y este libro, tan pronto yo lo tomé en mis manos, como hizo Fausto, el primer cuento, exactamente como dijo él, primera plana, ¿verdad? Perfecto. El prólogo maravilloso, primera plana, y luego página 1. Entonces, la primera plana fue un poema con una sensorialidad, porque empieza inclusive con las palabras siguientes. Un metal fino choca con el cristal. Ahí hay una sensorialidad que tú la oyes. Entonces, todo lo demás, esto es un solo poema, el primero. El segundo empieza ya la historia de Minerva. Pero yo te veo aquí como una señora de esas de antes, frente a un telar, y tú con las palabras, tú haces un juego tan fino, tan sutil de cada palabra. Yo creo que tú tienes una idea. Bueno, las palabras son lo material de las ideas, el material de las ideas. Porque si tú no tienes las palabras, no tienes las ideas. O sea, pero tú eres muy tímida, y yo sé que tú eres tímida. Oye, me increíble. En el fondo o en la superficie. Y entonces, tú empezaste con esas palabras. Hiciste cada cuento, las pusiste en ese telar y terminaste con una urdimbre perfecta de un libro de cuentos. Un libro de cuentos donde tú entretejiste la niñez con la adolescencia con la adultez, tus abuelitos, tu padre querido, donde tú eras una cieguita, que tú no sabías nada, y aquel hombre que se te fue tan temprano. Yo sabía que iba a haber un cuento de él, pero los demás no tenían que ver con él. O sea, que eso me extrañó mucho. Pero esa urdimbre que tú terminaste en este libro tan pequeño, tan grande, que a mí me gustó tanto, pero es un poema, desde que tú lo coges hasta que te terminas. Inclusive tú empiezas una frase narrativa y termina con una metáfora. Es algo increíble lo que tú haces con las palabras. Tú juegas con las palabras. Eres una maestra de las palabras. Además, tu nombre, Minerva, es la reina de la sabiduría. Pero ¿qué pasa? Que en este libro tú conjugas la reina de la sabiduría, que eres la reina, no la diosa romana, de la mitología romana, de la sabiduría, de la claridad y de la justicia. Dios mío. Y entonces te vienes a dar con Apolo, el dios de la poesía, en Atenas. Pero ¿cómo tú llegaste de Roma a Atenas? Llegaste subida en el lomo de una flecha de Cupido que te llevó al Parnaso y estuviste con Apolo. Creaste esta maravilla de libro, que te felicito y que lo tendré en la mente mientras vida tenga. Sabe que yo comencé viendo poesía, ¿verdad? Muy jovencita. Me sucedió algo que no voy a decir. Sí, pero tú eres poeta. No voy a decir tú eres poeta. Exactamente fue lo que pasó, pero eso me frenó. Yo tenía, qué sé yo, 22, 23 años. Yo dije, no voy a seguir escribiendo. En eso conocí a Flavio Darío. Por eso estaba mirando para acá. Se ruborizó contigo. Ay, lo voy a contar. Nos fuimos a vivir fuera, mi vida se fue por otro camino. Pero yo seguía escribiendo. Pues sí, llegó un momento, ya estando aquí de vuelta en mi país, llegó un momento en que
en que ya las ideas yo no las podía decir en poesía, yo necesitaba narrar. O sea, la narración es para mí sumamente importante, tan importante como la poesía. Yo te entiendo. O sea, yo no puedo separarlas. Es que yo sé que no la puedo. Es que es una simbiosis. Entonces, y tú sabes qué, ¿a quién le pasó, sabe eso? Hay un autor que, si no lo conocen, ojalá que lo puedan leer. Él es rumano, se llama Mircea Ay, Campari. por favor, eso es mi amor del alma. El maestro. El maestro mío. Yo empecé a leer a Mircea Camparescu en el año 2013, posiblemente, 14. Un librero me lo recomendó en Colombia y de ahí en adelante, o sea, ese Es maravilloso. Es mi autor. Yo también. Entonces, y quizás es por eso, por la similaridad. Él también nació con la poesía. Ajá. Aquí con la poesía completa. Así mismo es. Así es. Ay, yo lo amo. Así que se lo recomiendo. Qué bella. Gracias, Pineda. Muchas gracias por ese libro tan bello. Yo le digo bello, hermoso, lindo. María Cristina. María Cristina. Desde aquí. Alcanza. ¿Puede hablar? Sí, hombre, puede hablar, María por ahí. Puede hablar sin el micrófono. Está lo mismo aquí. Puede hablar Todo sin... se oye. Pero no es una de la cámara. Sí. Aquí. Le habla Quita la copa de ahí para allá. Ay, Sí. Sí, Fíjate, se va a poder. ya todo bien. No, pero no hace falta el micrófono. Todos me oyen. Sí, sí, Yo también tranquila. tengo un timbre de voz que se escucha. Sí. Realmente, querida Minerva, yo me siento muy complacida con tu libro. Fíjate, ese libro tú lo escribiste y tú estabas diciendo como tú, esas vivencias que tú has tenido. Decía el doctor Manuel de Jesús Gorgo Castro, que prologó uno de mis libros, Patria Mía, decía que nosotros somos los poetas y escritores, somos los mensajeros de los dioses. ¿Por qué? Porque tú retrotraes todas las cosas que ves en otra dimensión o que sientes de otra dimensión para proyectarlas a la humanidad a través de la escritura. Entonces, tú como poeta y como escritora, realmente todos nacimos con el don de hacer cuentos. Todos. Porque un cuento es una narrativa. ¿Cuál es la diferencia entre una persona de un cuento con cultura y bien llevado de una persona como tú que ha leído? Es que el desarrollo espontáneo como tú has tenido de las palabras y cómo engarzar en una síntesis, esa simbiosis de poesía y narrativa. Yo creo que jamás pueden estar separadas la poesía con la novela, con la narrativa, porque es que la parte de la poesía se produce en la manera sensible, exquisita, con que el de la narración se retrotrae. Entonces, fíjate, tú tienes unos cuentos, una temática costumbrista, que hablas de la abuela, hablas de los animales, de todas esas cosas y de tantas experiencias hermosas que has tenido, pero también tienes algo sublime y espiritual. Cuando hablas con tu padre, con la misma abuela, algunos de los tratamientos tradicionales, ¿verdad? Entonces, fíjate, es algo realmente bello eso que ocurre. Entonces, tú tienes muchas características dentro de la temática del desarrollo de tu libro. Y yo creo que es importante y es una vivencia extraordinaria. Fíjense, yo tengo un testimonio muy grande precisamente de lo que es cuando yo te oía decir que tú escuchas. Antes de la revolución, yo vivía aquí en Naco, en la Orión 3, que también me tocó poner el nombre a la calle. Y resulta que yo todas las noches, a las 11 de la noche, oía la música de Tchaikovsky. La de Tchaikovsky que tenía que ver cuando, la de 1811, cuando estaba, bueno, que realmente Napoleón, fue el fracaso de Napoleón, ¿verdad? Entonces, yo le decía
Digo, aquí, porque es una barbaridad. Este vecino todos los días a esta hora, mira, le da componer esa música. Entonces yo fui donde él. Digo, oye, mi querido, era Héctor María Holandés, que era mi vecino. Digo, Héctor, pero, ¿por qué tú tienes que poner todos los días a esta hora? La música es esta música, y con este cámara tan grande. Entonces digo, bueno, pero está lo demás del vecindario. Palestina, pero ahí no hay ninguna música. No, ahí no hay música. Digo, no me digas eso, porque mira lo duro que tú la tienes puesta. Bueno, entonces yo no solamente oía esa música, yo oía sonidos de tambores, de sirenas y de muchas cosas más. Entonces, Aquile, le digo, Aquile, tú no estás oyendo esa música, que es mi esposo. Dice, yo tampoco la oigo. Digo, pues esta noche, caramba, tú la vas a oír. Y yo hice una concentración mental y pedí a la divinidad que él pudiera oír lo que yo oía. Y él lo escuchó. Bueno, entonces, sí, porque cualquiera diría que la estaba la ópera. Yo ahorita oyendo música, oyendo tambores, oyendo sirena y una situación. Y escribí un poema así que comienza, sonidos de tambora se oyen por doquiera. Dios mío, misericordia en tu inmensa gloria. Por así comienza el poema. Y realmente, a los 3 días de eso fue la revolución. Y yo tenía la facultad para ver los que iban a fallecer al otro día, los veía que desfilaban delante de mí. ¿Entiendes? O sea, porque yo soy psíquica de que yo tenía 4 años y tú también lo eres. Porque para tú tener esas vivencias que tú tienes espirituales, hay que vibrar en otra dimensión para retrotraer lo que vemos en la otra dimensión a esta dimensión. Entonces, has tenido la hermosa facultad de proyectar todo esto con un lenguaje espontáneo, sencillo, costumbrista, porque hay mucho de costumbrismo, y además de eso, donde puedes relatar de una manera idónea una serie de situaciones y de vivencias que a los demás le tocas el corazón y le llega. Entonces, eso es lo importante. Yo creo que de ahora en adelante, cuando quieras también dar mensajes especiales de cosas que te preocupan y te inquietan, que tú sientes que la humanidad debería ser partícipe de eso, tú te aquietas y te sentas y le pides al Padre Madre de Dios que te dé la pauta para tú llevar esos mensajes y lo vas a tener. Yo te bendigo. Ya lo saben. Vamos a continuar. Gracias, María Cristina. Vamos a continuar con Marilia Caballo. Básicamente, yo voy a hacer una preguntita a la autora, más hablar de la autora, porque ustedes lo han dicho ya casi todo. Yo quería preguntarle a mi niña. Yo quisiera que mi niña nos hablara sobre el miedo. Sobre el miedo que aparece en casi todos sus relatos, el miedo, como el hilo conductor, ese miedo que nos arropa, ese miedo que nos olvida, ese miedo que es para siempre. Antes de que Minerva conteste, yo quiero leer esto. Ese jodido terror que tiembla cuando el eco de la oscuridad se multiplica y se convierte en sombras deformes. Ese terror que vive junto a mí y que se transforma a veces en mudez, a veces en nostalgia. Ese terror que me hace recordar que no todo es mi recuerdo, sino el de los demás. Que pudo suceder hoy, ayer o nunca. Que pudo ser leyenda o un relato mal contado. Que el agua y la sangre inundan nuestro cuerpo por dentro, pero también nos salpican por fuera, y que el ladrido del perro lo inventé al volver a pasar por aquella esquina de mi infancia. Tengo miedo. Sí, mira, tú sabes que el miedo es algo muy natural, todo el mundo siente miedo. O sea, yo no conozco a nadie que no sienta miedo, eso es como ser de miedo. Hay otro que tiene miedo de tener miedo. Ese es todo miedo. Exacto. Entonces, bueno, yo siempre, para mí eso, el miedo ha estado muy presente en mi vida.
Bueno, por mi historia, ¿no? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Eso me creó terror, en medio de una revolución, donde yo vivía en Ciudad Nueva. Por eso no hablo de las botas y de los disparos y de la sangre. Y de la sangre como corriendo por las escaleras, igualito que corrían los libros cuando papi y mami se divorciaron, por la misma escalera, ¿me entiendes? Entonces, todo eso me daba terror, me daba miedo. Entonces, en cada etapa de mi vida siempre hubo mucho miedo. Entonces, con eso que tú acabas de decir, cualquiera tiene miedo. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que... Ese es el hilo conductor del libro, del miedo. ¿Y por qué ella lo descubrió? Nadie más. De todos los cuentos, incluso cuando él hablaba de Culín, por ejemplo, en Culín, que ella dice, sepultamos el miedo. O sea, ese es el único cuento, precisamente, donde el tío, no sé qué relación tiene, pero ahí es que veo. Cuando tú hablas de tu tío. Sí, sí, ahí es que dice esa frase, pero si ustedes lo buscan a través de. Ustedes buscan muchísimas frases, nos pasamos la noche buscando frases de cuento que hablan sobre el miedo. Entonces, después de bueno, el miedo a la guerra, el miedo al divorcio, el miedo a la muerte, el miedo al cáncer. No solo, antes de eso, el miedo a abrir el periódico, por eso página 1, y por eso la primera página. El miedo a encontrarme con una noticia de que mataron a una niña de 13 años, o la apuñalaron, o estaba como digo, en la zona rosa, y la prostituta, o sea, es toda la imaginación, yo no lo digo con esas palabras, pero se puede interpretar, ¿no? O sea, todo ese miedo a todo eso que pasa en el mundo, pudiera sonar moralista, pero realmente no es así, es simplemente que... Pero los niños siempre tienen más miedo que los adultos, ¿no? Yo recuerdo que tú le dices a un niño, te habla de la muerte y se aterroriza. Yo recuerdo una vez cuando yo daba clase en un colegio de chiquito. Yo le digo, hoy vamos a hablar del tema de la muerte. Ay, no, tío, no hablo de la muerte. Los niños nunca quieren que les hable de la muerte. Pero quizás también una adulto tampoco. Tenemos diferentes. De hecho, cuando ese libro para analizarlo a la luz de la psicología. Sí, Los adultos somos diferentes. No será el miedo de la era de su hijo, que estaban en la persecución, el terror psicológico, no sé. Después vino el cáncer. El miedo no fue enfermedad, pero ahí tú dices, gané la batalla. Ahí está la esperanza. Gané la batalla, exacto. Cuando el perro estaba con el bozal y el teléfono me suena, y esos minutos de angustia, de qué me va a decir la doctora. Nada de eso pasó. O sea, eso yo lo dije de esa manera, pasó, pero no de esa manera. Entonces, porque fueron 8 meses muy angustiantes. Pero en esos 8 meses vivíamos todos, tus amigos, como pendientes de eso, como que era una historia contada. Sí, como que era verdad, que todo iba a salir bien. Todos leíamos tus viajes, que te fuiste, que viniste, yo decía, pero eso es como una novela. No, qué bien, qué bien. Lo mantuviste permanentemente en cada paso de lo que sucedía. Maravilloso, vamos a continuar. Estamos en los minutos, ¿verdad? Ha resultado agradable el soneto. Claro, falta para cerrar. Solo el soneto que puso Olga. Lean el soneto. En acaso 2 minutos. Olga, tú sabes que aquí siempre tenemos el espacio estelar. Ay, sí, déjame. Se lo pone que no, qué buena noche otra vez. Yo todavía con una carita. Las voy a imitar la próxima vez. Vengo sin ella. Yo la dejé, ya la dejé. Bastante. Sí, no, está que estoy bien. Minerva, ha sido un honor, un placer, un dolor y un miedo leer
de tu libro. Es un libro para analizarlo a la luz de la psicología. Definitivamente. Que sí. Es un libro para analizarlo así. Hablas de miedo y yo lo coloco al lado del dolor. O sea, pasaste por mucho dolor. Al igual que todos nosotros, solo diferentes dolores y diferentes miedos, pero todos hemos experimentado, ¿verdad? Esos sentimientos. El gran dilema mío es que lo que me acostumbré a hacer en los encuentros de este maravilloso club de Verónica Ascensión es que me acostumbré a hacer sonetos. Y ustedes saben muy bien que los sonetos son 14 versos, ¿verdad? Y ya en 14 versos tú tienes que resumir una historia o la interpretación de un libro de 100, 200, 300 páginas. O sea, ¿qué te quedó aquí? Y lo tienes que hacer en 14 versos. Y definitivamente en tu libro no quería, yo quería ser narradora de cuentos, de historias, porque son sentí tanta, me metí tanto en tu libro, que me decía, ¿y cómo yo puedo resumir esto en 14 versos? Bueno, definitivamente, bueno, lo traté de hacer. Recuerdo que en uno de los encuentros una de las compañeras me dijo, ok, Olga, pero explícanos un poquito acerca de qué es lo que es un soneto clásico melódico. Porque ella más era narradora que poeta, igual que eres poeta, eres narradora y eres escritora y muchas cosas más. Entonces yo le decía, bueno, sencillamente este formato es 14 versos en decasílabos, con rima, consonante y abrazada, y musicalidad interna en la tercera, sexta y décima mora. O sea, todos los versos tienen que regirse por ese patrón. Si no lo haces así, entonces ya no es un soneto clásico melódico perfecto. Entonces, tamaña tarea cuando, vuelvo y te repito, quisiera decir tantas cosas de tu libro, pero bueno, concluyo en que vamos a ver si lo logré. El escritor José Alcántara nos dice, Te llamé tantas veces, es un libro en que la autora recrea un mundo de imágenes, reflexiones y evocaciones, poblado de personajes con los que intenta recobrar el paraíso perdido de su infancia. Gonzalo Mayarino nos habla de una escritora dueña de su música y de su instrumento, el lenguaje, su única manera de habitar el mundo. Minerva, me hiciste transitar por senderos en los que se confunden la verdad y la ficción, la ensoñación y la nostalgia, la realidad y la ilusión. Ilusión, soneto clásico melódico. Ilusión empañada por un llanto que borró la mejor de mis sonrisas. Se escaparon mis sueños con las prisas, con la estrella fugaz que quise tanto. Ilusión que me cubres con tu manto de palabras sinceras y precisas, al poder expresar sin cortapisas el dolor que ocultó mi alegre canto. Ilusión que jamás desapareces, como fuego que abraza y nunca quema, cual desierto encantado en mí floreces. Ilusión que al llamarte tantas veces, escondida en las notas de un poema, a mi lado por siempre permanece. Tenemos una pregunta ahí. Gracias por hermana querida. Oiga, qué bueno que... Ay, amiga, ustedes me... También casi me voy. Quería comentarte también, Minerva, que no sé por qué, pero entre Momito y el del perro, en varias oportunidades, no sé, como que de repente hubo un vestigio
de surrealismo y pensé en el perro andaluz. Pensé como en esa forma de Dalí, de hacer, de presentarte imágenes que se van, a veces como imágenes sutiles, pero otras veces como grotescas, o sea, se siente el surrealismo de eso que tú no sabes si es realidad o no, de repente como que se cuela en tu cuento y se puede percibir en esos relatos. Y bueno, con lo del perro, por ejemplo, la imagen del perro viene con el bozal, acuérdate. O sea, el perro no hubiera existido si no hubiera venido el bozal. ¿Por qué? Porque el perro está sufriendo con un bozal. O sea, ¿qué hace un perro entre la gente sin poder abrir su boca, sin poder expresarse, sin poder ladrar? Es una tortura. Es una tortura. O sea, la imagen de la tortura, yo la represento con el perro. Y también en el caso de Momito, aludes también a la imposibilidad de comunicación, a que tiene un lenguaje, tiene un lenguaje que no se quiere escuchar, donde quiere decir que está sufriendo. Exacto, exactamente. Es la misma imagen, la misma idea con diferentes imágenes. Básicamente. Bueno, básicamente vamos a agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, ¿verdad, Verónica? Claro, por supuesto. Sí, bueno, Café Literario, el Club de Lectura con el Banco Popular, con Duranza, gracias a Marílico Modesa, Cristal de Mal, Rita Joya. Es un grupo de amigos que siempre nos apoyan. Aquí llegan las flores, y llegan las cosas de los amigos que nos aprecian y que aprecian este espacio. A Miguel Montero, que es nuestro técnico, gracias. A mi asistente Nelly Ciprián, Miguelina Santos, que es nuestra directora de prensa, a Arnel Villavicencio, que es nuestro fotógrafo permanente de las actividades, a cada una de ustedes, las amigas del Café Literario y el Club de Lectura, a Olga Lara con esos sonetos que he prometido que sacaremos un libro. En algún momento será cuando tengamos. Yo tengo una sorpresa con esos sonetos. Ah, pues entonces el libro va. Ya está. Es una sorpresa. Una sorpresa. Gracias, Flavio Darío, por estar esta noche acompañándonos. Para nosotros es gratísimo poder verte de nuevo, acompañando a Minerva, porque sabemos que hay, eso es un amor ahí permanente. Sereno y callado, a lo mejor es el gran crítico. Sí, un crítico ahí, y que es de lo que lo asusta de noche, cuando le llegan esas musas a Minerva a cualquier hora, ¿verdad, Flavio? Eso como que él va a tener que contarlo en este momento. Gracias, Basilio. Basilio siempre me encanta, porque es de esa manera tan natural, como un conocedor que es, como un quedado verdadero. Hace esas presentaciones así, como con esa si nada. naturalidad. No trae nada de escrito y él lo hace perfecto. Entonces, gracias, Basilio. En algún momento será el Club de Lectura, tendrá que ser cultivado. Gracias, Maribel Contreras, esa periodista amiga, que tuve que poner el Club de Lectura los lunes, porque ella es profesora en la Universidad Católica, madre y maestra, y me decía, no me pongas esos días de clase, yo no puedo. Entonces siempre tiene que ser lunes, porque nadie mejor que Maribel para conducir. Eso sí, ella es, y la más bella. Es impresionante, como ella le sonríe, como lo comenta, y el seguimiento que le da también. Y ella no escribe mucho en nuestro club, yo a veces le digo, pero di algo en el club de lectura, en el chat. Pero es que está guardando todas las energías para los encuentros de cada vez. Muchísimas gracias. Vamos a hacer otro brindisito. Ahora, Nelly, si nos trae otro poquito de vino. Y a pesar de la lluvia y a pesar de los pronósticos, que yo entré a Google y encontré que teníamos un 90% de lluvia. Yo dije, ay, lo que llegue será yo tengo que darle un reconocimiento después. Y aquí llegaron algunas 25 personas. Excelente, excelente. De eso se trata, una tertulia. Es un espacio pequeño, porque si se hace muy grande se diluye un poco y las personas no pueden compartir tampoco, de manera así cercana.
Entonces siempre la tertulia, bueno, que aparentemente necesito no abrirla mucho, por eso no la publiqué. No la puse en la red, porque si se llena con 50 personas, después no podemos ni siquiera. Ustedes saben que los dominicanos tenemos el problema de que no hacen preguntas, sino que dan una conferencia. Entonces cada uno da una conferencia. Cuando viene a ver, nos toca la campanita aquí en la librería, pues, que ya casi todo se va. Muchísimas gracias.